la transmisión. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Salud Unal Contigo. Regresamos con un nuevo programa en donde el día de hoy vamos a tener el acompañamiento de la terapeuta ocupacional Nadly Catalina Díaz Pérez. Ella es terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es docente ocasional del Departamento de la Ocupación Humana en el área de educación, que es una de nuestras áreas del ejercicio profesional y que precisamente también a partir de la experiencia que la profesora Catalina ha tenido, no solamente a través de la exploración del conocimiento y de todo este bagaje profesional que trae trabajando también en el Colegio del Rosario de Santo Domingo y en el Colegio Jardines de... Se me fue el... Kids Town. Ella nos trae una experiencia precisamente para poder orientar varias de las actividades que se pueden desarrollar con los niños en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, y realmente es cómo utilizar el arte como medio de desarrollo de habilidades sensoriales, motoras y cognitivas. Este tema seguramente nos va a ayudar mucho, tanto en estos momentos de confinamiento y de proyecciones de regreso a lo que va a ser nuestras realidades a nivel de los entornos escolares, pero sobre todo a los padres y a los docentes y a los cuidadores, como no, para que precisamente a través de estas estrategias podamos tener una orientación muchísimo mejor, que aplicada a todas estas actividades podamos desarrollar con nuestros niños en todos los ámbitos. Profesora Nadly, el micrófono es suyo y recuerde que tiene 45 minutos. Al público decirle que al final podemos hacer las preguntas y comentarios que voy a ir recopilando en el chat. Adelante, profesora, muchas gracias por asistir. Gracias, profesora Olga. Buenas tardes para todos. Es un gusto acompañarlos en este espacio de construcción de la terapia ocupacional. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y creo que es bastante significativo porque es del arte relacionado con el desarrollo de habilidades sensoriales, motoras y cognitivas. Pero para comenzar a hablar de esto, es importante que hablemos qué es el arte. El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos. Es la capacidad que tenemos para representar nuestras emociones, sentimientos, percepciones acerca de nuestras vivencias y del entorno que nos rodea. El arte tiene unas características muy propias que nos permiten desarrollar habilidades. Y una de ellas es el arte es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque está en constante transformación, varía según el tiempo y la sociedad. Es subjetivo porque es realizado por el individuo. También es un medio de expresión porque el hombre encontró diferentes formas de transmitir y expresar emociones, opiniones, pensamientos y valores. Como podemos observar aquí, la obra del Guernica de Pablo Picasso, él la realizó en 1937, teniendo en cuenta todo ese momento histórico que estaba viviendo, fue su forma de expresar lo que opinaba y sentía frente a esa situación. El arte también es contemplativo porque su fin es estético. Es una actividad creativa porque el ser humano utiliza su potencial y las capacidades para crear. También es multidisciplinario porque se vale de múltiples herramientas y métodos para representarlo. Entonces, ya teniendo en cuenta este contexto, vamos a hablar del arte, el cerebro y la creatividad. Estas obras que ustedes ven allí son obras hechas por niños de prejardín del Colegio del Rosario de Santo Domingo. Aquí vemos a Frida Kahlo y este es una imagen de una pintura de Botero. Pero digamos que aquí utilizamos diferentes técnicas. Bueno, continuemos. Por lo tanto,
nuestro cerebro plástico necesita el arte, ya que en los primeros años de vida el niño utiliza distintas disciplinas artísticas que le permiten un desarrollo cerebral que le permitirá aprender realizando estas actividades. Al realizar estas actividades, el niño se divierte, muestra sus resultados a los demás e intenta mejorarlas. Este es un momento muy importante porque cuando el niño comienza a mostrar lo que hace, está solicitando también una aprobación, pero aquí es donde viene también la dicotomía, porque muchas veces esa aprobación no se da o hacemos una retroalimentación negativa y lo que estamos haciendo es castrar todo este proceso creativo de los niños. Por ende, también la invitación desde aquí es que si nos dibujan una línea, si nos dibujan un punto, si nos dibujan cualquier parte gráfica, es importante que le demos valor a eso que ellos nos están mostrando, porque a partir de ese acto creativo es que ellos van comenzando a construir su proceso de desarrollo y de aprendizaje. El arte también nos permite adquirir una serie de competencias y rutinas mentales que están en plena consonancia con el contexto social del ser humano. Es así como estructuras cerebrales se activan cada vez que realizamos actividades artísticas. Por ejemplo, tenemos el lóbulo frontal se activa porque nos permite desarrollar todo lo que son resolución de problemas, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. El arte no es algo estructurado porque el arte nace en sí mismo de mi interés o de lo que yo quiero expresar. Por lo tanto, no solamente se trabaja desde lo visual o desde lo escénico, sino hay diferentes formas de hacer disciplinas artísticas. Por lo tanto, si nos vamos hacia la música se procesa en la corteza auditiva, en el lóbulo temporal, la danza, el teatro activa en la corteza motora. Las artes visuales se procesan en el lóbulo occipital y temporal, mientras que la poesía o la narrativa activan el área de Broca y de Wernicke, relacionadas con el procesamiento lingüístico. Si nos damos cuenta, las diferentes disciplinas artísticas activan constantemente nuestro cerebro y le van mandando unos insumos que le permiten al niño ir adquiriendo unas habilidades específicas, pero a partir de la creatividad y de ese proceso de exploración que tiene el niño con su entorno, porque para el niño puede que a partir de una etapa puede crear una obra de teatro, o a partir de sus mismos muñecos, cuando ellos están jugando con la Barbie o con el Ken o con el muñequito o con la muñequita o con el osito, ellos mismos van haciendo obras que les permite ir desarrollando todas estas habilidades y activando estos procesos cerebrales. Investigaciones como la de Howard Gardner sostiene que un buen sistema educativo tiene que alimentar y fomentar todas las formas de inteligencia, incluidas las relacionadas con el arte. En caso contrario, descuidaríamos las parcelas fundamentales del potencial humano y frenaríamos el desarrollo cognitivo de los niños. Sabemos que Howard Gardner es un profesor de Harvard que trabajó un proyecto que se denomina el Proyecto Cero. Él comenzó a trabajar a partir del arte y no solamente en los estudios de Howard Gardner, sino hay otros más que indican que esos procesos artísticos ayudan al desarrollo de ese cerebro en la primera infancia, pero no solamente en la primera infancia, también a los adolescentes y a los adultos. Les permite desarrollar habilidades. Lo que sucede es que la plasticidad cerebral de los 0 a los 7 años es mucho más rápida que después de los 7 años. Poco a poco se va volviendo un poco más lenta esa plasticidad cerebral, pero siempre va a haber una plasticidad cerebral. Y al realizar arte, esas áreas del cerebro se van a activar.
Por ello, el arte es clave para desarrollar habilidades. Aquí quiero invitarlos a que nos detengamos en esta frase que decía Pablo Picasso, que todos los niños nacen artistas. Lo difícil es seguir siendo un artista cuando crecemos. Esto es muy importante porque el niño a través de la exploración de sus sentimientos, de sus emociones, poco a poco va utilizando estas actividades artísticas, pero cuando vamos creciendo, vamos llegando a la adolescencia, vamos sesgando estas actividades artísticas. El mismo sistema educativo nos lleva a eso. Si tuviéramos más horas de arte, si tuviéramos más horas de música, si tuviéramos más horas de danza, sería más fácil para los niños aprender las matemáticas, aprender todo lo que es lengua materna, todo lo que es español, inclusive idiomas. Pero por el sistema educativo no logramos tener un balance en cuanto a esto. Entonces, en los chiquitos se intensifica, pero a medida que van creciendo, van desapareciendo las artes. Muchas veces en algunos colegios las manejan como actividades complementarias o las dejan como electivas, ¿sí? Entonces el adolescente pierde ese proceso de explorar, de continuar en su proceso de encuentro con él mismo a través de las distintas disciplinas artísticas. Entonces, aquí vamos a hablar ya de la clave para desarrollar esas habilidades sensoriales tales como tenemos las habilidades sensoriales, motoras y cognitivas que el arte permite desarrollar como lo son los movimientos de los ojos, la postura, el equilibrio, el tono muscular, la seguridad gravitatoria, el confort táctil, la percepción corporal, la coordinación de los dos lados del cuerpo, la planificación motriz, el nivel de actividad, la coordinación visomotora y la coordinación motora fina. Si nos damos cuenta, aquí vuelvo a colocarles imágenes donde el arte nos permite vivir y sentir nuestro cuerpo, pero también comprender nuestras emociones, nuestros sentimientos por medio de diferentes artistas, que más adelante les voy a contar de qué se trata. Pero si nos damos cuenta, al lado izquierdo tenemos a dos chiquitas de prejardín que tienen 3 años haciendo su proceso. Entonces, teníamos que trabajar, ahí estamos desarrollando la postura, esa parte de coordinación motriz fina, esa parte de coordinación visomotora. También estamos trabajando todo lo que es el proceso de atención, de concentración, de memoria, de pensamiento y razonamiento, porque es que no es solamente presentar el arte como un medio, no. El arte no solamente se puede quedar meramente como el medio o como algo terapéutico, el arte tiene que trascender, porque el arte nos permite interpretar el mundo que nos rodea. Y el arte es tan integral que abarca todas estas habilidades que nos van a permitir generar mejores estrategias en la medida que vayamos creciendo. Entonces, a nivel ya sensoromotor, pues podemos desarrollar estas habilidades, pero en la parte cognitiva nos ayuda también a desarrollar el lenguaje, el habla, la percepción visual, la capacidad de concentración, organización, pensamiento, razonamiento y la flexibilidad cognitiva. A nivel socioemocional, pues nos ayuda a fortalecer el autoestima, el autocontrol, la confianza, la expresión de emociones y sentimientos, y también nos ayuda al desarrollo de habilidades sociales porque realizamos también un trabajo colaborativo a nivel grupal. Entonces, al desarrollar las habilidades sociales donde tengo que interactuar con el otro, donde me debo acercar al otro para plantear lo que pienso y siento, es algo muy, muy interesante. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a mirar cómo se pueden desarrollar esas habilidades a partir del arte, ¿no? Entonces, comenzamos con la definición de modelos desde terapia ocupacional. Entonces,
lo primero que hicimos fue desarrollar un proyecto y para eso teníamos que tener en cuenta esto que les mostramos aquí. Los modelos desde terapia ocupacional que utilizamos para desarrollar este proyecto eran la base para proponer las actividades artísticas y el direccionamiento para proponérselas también a los niños, porque es que los niños también tienen esa capacidad de elegir acorde a sus intereses y habilidades. Entonces, trabajamos con los siguientes modelos. El modelo de la ocupación humana, porque a partir de la motivación, el niño puede realizar la elección de actividades propuestas, lo que implica anticipar, elegir, experimentar e interpretar esas experiencias. Y esto les genera un deseo de exploración y desarrollo de intereses de acuerdo al procesamiento de la información de cada uno, teniendo en cuenta sus habilidades, las cuales contribuyen al desarrollo de su identidad y de su competencia ocupacional. Pero también teníamos que trabajar con el modelo del neurodesarrollo porque teníamos que tener en cuenta los postulados del mismo para hacer una adecuada estimulación de estas habilidades por medio del arte. Pero también utilizamos el modelo de integración sensorial porque a través de las actividades artísticas estábamos estimulando los sistemas sensoriales y también les estábamos proponiendo a los niños una forma distinta de exploración para establecer esas respuestas adaptativas que les permitirían a los niños instaurar poco a poco el procesamiento de la información que viene de los diferentes sentidos. Y por último, trabajamos con el modelo persona-ambiente-ocupación porque el niño se encuentra en un entorno que influye en él y en los demás y asimismo en el conjunto de tareas en el que el niño participa. Ya teniendo en cuenta como la definición de los modelos, comenzamos a hacer una exploración de todas de las disciplinas artísticas, de las técnicas y de los artistas. Entonces, al hacer ese proceso de exploración, definimos que las disciplinas artísticas bajo las cuales íbamos a trabajar eran tres. La primera, las visuales, la segunda, las escénicas y las terceras eran las musicales. En las visuales definimos que íbamos a trabajar el dibujo, la escultura y la pintura. En las escénicas, la danza y el teatro, y en las musicales, pues el proceso de la música. Después comenzamos a trabajar la definición de los artistas, ¿sí? Y al definir los artistas, pues ya les voy a contar quiénes son los artistas invitados a nuestro proyecto. Y después de esa definición de artistas, pues surgió el proyecto que se llamaba Viajando por el Arte. Este proyecto fue realizado en el grado prejardín. Entonces, los autores que trabajamos fueron los siguientes. Pablo Picasso, artista español. Este fue el precursor del cubismo. El cubismo es un movimiento que quería romper con lo tradicional porque quería romper como esa forma de representar el volumen. Entonces, él lo que quería era representar el volumen en una tela plana y comenzaron con Break a utilizar las figuras geométricas como el círculo, el cuadrado, el rombo, el triángulo. Después viene Frida Kahlo, que es una artista mexicana contemporánea de Pablo Picasso, y se caracterizó por pintarse a sí misma, algunas veces a sus amigos, familia y animales. A través de su pintura comunicaba sus sentimientos, lo que ella vivía y sentía a partir de todo lo que le sucedió en la infancia, su adolescencia, el trágico accidente que tuvo que la marcó. Después elegimos a Fernando Botero, un artista colombiano, pintor y escultor. Hace sus obras de formas redondas y desproporcionadas. Él trabaja lo que es el arte figurativo. Después decidimos también trabajar con Vasily Kandinsky. Este es un artista ruso que a través de las combinaciones de colores intenta expresar su interior.
Para él el color y el sonido era una unidad indisoluble y el cuadro la obra musical a componer. A través de sus obras podía oír colores, ver sonidos, percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. Él fue uno de los que estudió la teoría del color desde el proceso psicológico. Entonces, pues más adelante les voy a contar cómo lo fuimos relacionando en el proyecto. También escogimos a Claude Monet, pintor francés que buscaba captar un instante, un momento fugaz de la realidad y le interesaba captar era la impresión que eso le provocaba en su retina. Para él la luz era la protagonista de sus cuadros. Y por último también escogimos a Andy Warhol con su pop art, donde expresaba de forma abstracta lo real. Para desarrollar nuestro proyecto trabajamos unos pilares específicos. Estos pilares son la estética, la cual nos permite o les permitía a los niños razonar e interpretar los estímulos sensoriales que recibían del mundo circundante. Entonces, cuando estábamos trabajando, por ejemplo, a Wassily Kandinsky, trabajábamos con el sonido, trabajábamos con el color, pero también trabajábamos con las texturas. Y esto le permitía a los niños recibir estos estímulos sensoriales y convertirlos o transformarlos en aquellos sentimientos, emociones que tenían en el momento, pero también relacionándolos con esas obras de Wassily Kandinsky. Lo hacíamos también transversal. Aquí me voy a detener un poco porque lo hacíamos transversal en el currículo. Entonces no era solamente que se veía en arte, sino también lo veíamos en lengua materna, en el proceso lógico-matemático, en comprensión social, en educación física, en música, en danza. Este proyecto estaba totalmente transversalizado. Entonces, como sabíamos que Pablo Picasso nació en España, entonces comenzábamos a viajar, íbamos hasta España, comenzábamos a identificar su cultura, comenzábamos a identificar sus costumbres, sus tradiciones, también identificábamos la bandera, los colores de la bandera, todo lo que tenía que ver alrededor de esa cultura española y asociándolo a todo lo que tenía que ver con el cubismo. Y así lo hacíamos con Frida Kahlo, también lo hicimos con Wassily Kandinsky, con Claude Monet y con Andy Warhol. Entonces, no solamente los niños estaban aprendiendo a través de estos autores, sino que íbamos más allá, porque también estaban aprendiendo sobre cultura, porque también estaban aprendiendo sobre los procesos de la parte histórica de cada uno de esos países, también estaban aprendiendo sobre las diferentes estructuras que habían en cada uno de esos países, las comidas, sus tradiciones. Entonces era muy interesante porque cada vez que trabajábamos un autor, nos apropiábamos tanto que nos volvíamos los autores. Aquí en esta foto ustedes pueden ver a dos chiquitas. En este momento estábamos trabajando con Wassily Kandinsky y ellas venían personificadas en Wassily Kandinsky. Entonces todos venían personificados de Wassily Kandinsky. Fue algo muy interesante. Igual cuando pasó Pablo Picasso con Frida Kahlo igual. Y las docentes y la terapeuta que estaba en ese momento también se personificaba porque tenemos que hacer el arte vivido, tenemos que hacer que el conocimiento trascienda, que no solamente se quede meramente en lo académico, porque lo académico lo podemos ir adquiriendo a lo largo de la vida, pero las habilidades no, las habilidades son algo que necesitamos desarrollar. Y vuelvo, insisto, tenemos que hacer un trabajo en equipo, terapeutas y pedagogos. Si no hacemos un trabajo en equipo, vamos a quedar cojos de lado y lado porque nosotros trabajando en equipo es que podemos hacer realmente generar en los niños un aprendizaje significativo. Entonces, al transversalizar esto en el currículo, teníamos también todo ese proceso de
de realización de diferentes formas de trabajar. Por ejemplo, en educación física hacíamos con la cinta algunas obras de Pablo Picasso y los niños, por ejemplo, iban gateando por esas líneas para ir identificando esas figuras geométricas. Entonces, no solamente era hablar de cubismo y ponerles el cubismo al nivel de ellos, porque eran niños de 3 años, sino también que lo sintieran, que miraran cómo era el triángulo, cómo era el cuadrado, cómo era el círculo. Entonces era algo muy interesante. Después comenzamos ya a trabajar técnicas artísticas como el rastreo, el goteo, diferentes formas para que los niños realizaran pues todo el proceso de estimulación. También trabajamos la intención comunicativa, porque a través del arte no es solamente la comunicación verbal, sino la comunicación no verbal, porque el cuerpo también expresa, porque tus ojos expresan. Entonces comenzamos a hacer esas dos formas de intención comunicativa y surgieron resultados muy interesantes entre ellos. También comenzábamos a hablar de la expresión de emociones. Entonces, cuando los niños estaban realizando las actividades, iban contándonos cómo se sentían, o hay veces se acordaban y decían, no, profe, es que imagínate que hoy me pasó esto y esto en mi casa, o imagínate que hoy vi el sol tan amarillo que se me parece mucho a esto que estoy haciendo. Entonces era algo tan bonito y tan importante, y el sol me hace sentir feliz. Entonces comenzaban como a asociarlo también a sus actividades básicas de la vida diaria. Y todo era a través del trabajo colaborativo. Bueno, las actividades que desarrollábamos aquí con Fernando Botero, trabajamos la escultura. Entonces cada uno de los niños escogía cuál quería trabajar. Aquí podemos ver lo que ellos hicieron. Esto es lo que hicieron ellos. Aquí ni las profesoras ni la terapeuta les ayudó, todo esto es hecho por ellos. Por eso también los quiero invitar a que no subestimemos a los niños por la edad que tienen, porque los niños son capaces de desarrollar habilidades en la medida en que nosotros generemos ambientes provocadores donde ellos puedan realmente explorar, elegir, tener esa opción de elegir de acuerdo a sus intereses y a sus capacidades. Entonces, el ver que niños de 3 años lograran esto fue algo muy satisfactorio para nosotros. Aquí en este lado están todos, como yo les comentaba, personificando a Wassily Kandinsky y haciendo algunas de sus obras. Aquí hay algunas obras de Pablo Picasso. Aquí estábamos con la teacher y pues yo personificando a Frida Kahlo y mis chiquitos también. Aquí cada uno personificando a Frida Kahlo, y los niños que estaban ahí hacían de Diego Rivera. Entonces fue algo muy interesante, porque en ese momento, por ejemplo, las niñas le cogían la mano a los niños, y en la hora del recreo era igual, o sea, se los llevaban, se metían mucho en el cuento y llegaban a un punto donde comenzaban a hablar de cada uno de estos autores. Entonces era algo muy interesante ver cómo los niños de 3 años lograban comunicar todo lo que estaban viviendo en ese momento. A este lado podemos ver las obras de Andy Warhol. Decidimos trabajar con la familia y las fotos de la familia, porque para nosotros en el colegio la familia es el eje fundamental en el desarrollo y formación de cada uno de los niños y niñas, ¿sí? Entonces, por eso decidimos trabajarlo con las fotos de los papás y de los niños que tuvieran hermanitos, pues de sus hermanitos. Hicimos un cuadro donde se replicaban las fotos de los padres de familia, y otra donde estaba cada uno con su papá o su mamá. Pues los resultados fueron que al final del proyecto hicimos una galería de arte donde cada uno de los niños de prejardín exponían sobre los autores. Entonces, 2 exponían sobre Pablo Picasso, 2 eran Frida Kahlo,
2 eran Wassily Kandinsky y 2 eran Claude Monet. Entonces fue muy interesante porque también logramos trabajar todo ese proceso del lenguaje, toda esa estimulación del lenguaje, ver a unos niños, insisto, de 3 años comunicando sobre lo que habían aprendido de Pablo Picasso, de Frida Kahlo y de estos autores fue algo muy interesante y con la seguridad que lo hacían. Les aseguro que tenían mayor seguridad de lo que yo tengo en este momento. O sea, se pararon frente a sus papás, frente a las directivas, frente a los profesores, frente a los compañeritos que los iban a ver y lo hacían con una naturaleza que yo decía, oh, bueno, ojalá uno pudiera tener esa confianza que ellos tenían. Y lo hacían con una tranquilidad, pero fue resultado de todo un trabajo del paso a paso, del respetar los ritmos, de respetar los intereses, esas elecciones y esas habilidades que cada niño tiene, porque es que yo insisto, ¿cuál es el afán de correr? ¿Cuál es el afán de hacer que los niños ya a los 4, 5 años, porque hay instituciones educativas que más o menos a los 3, 4 años ya los quieren poner a escribir, a que se sienten y a que tienen entonces que la A, la E, la I, la O, la U? Considero que en este momento, y sobre todo en la primera infancia y en el preescolar, debemos dedicarnos es al desarrollo de habilidades, porque realmente el desarrollo de habilidades es el sustrato de esa adquisición de conceptos. Y si no lo hacemos de esta forma, cuando los niños lleguen a ser adolescentes, van a ser unos adolescentes que van a tener dificultades. Y lo vivimos a diario, porque yo considero que ahorita tenemos mayores adolescentes remitidos a psicología, a terapia ocupacional, a fonoaudiología, a neuropsicología, porque no tuvieron toda esta exposición a las artes y a la estimulación. En la medida en que utilicemos el arte para vivir y sentir, los niños van a aprender y van a generar procesos cognitivos que ustedes no se imaginan. Ahorita estos niños que yo les muestro aquí están en jardín y ha sido muy chévere porque el seguimiento o el proceso de ellos ha sido continuo. Entonces, con relación a los niños nuevos que nos llegan en jardín, estos chiquitos tienen una mayores habilidades. Entonces, son los niños que se paran y van diciendo, bueno, nos vamos a sentar mientras que llega la teacher. Si la teacher tuvo que salir un momentico a hacer algo, ellos se quedan sentados haciendo su actividad o comienzan a explorar, se comunican adecuadamente, dicen lo que sienten y piensan de una forma asertiva. Entonces, la evolución que hemos visto en estos chiquitos ha sido tan grande que realmente hacer estos procesos vale la pena. Pero también tenemos que comenzar a repensar que tenemos que comenzar en la parte educativa a utilizar el arte, porque no podemos dejar que el arte vaya perdiendo ese valor que tiene, porque el arte nos permite volar, como decía Frida Kahlo, y es para que los tengo si tengo alas para volar, y no podemos cortar esas alas. Lo que debemos hacer es comenzarlas a engrandecer, porque en la medida en que estimulemos, pues vamos a lograr que los niños lo logren. Entonces ya, hablando ya de los adolescentes y adultos, con los adolescentes y adultos también desarrollamos habilidades y lo hacemos también a través del arte. Aquí es mucho mayor porque el adolescente y el adulto conecta sus emociones y conecta vivencias personales que le permiten desarrollarse en esas diferentes disciplinas del arte. Hay unos que prefieren pintar, hay otros que prefieren hacer esculturas, hay otros que prefieren expresarlo a través de las artes escénicas, o hay otros que lo hacen a través de la música. Pero todo esto lo que nos lleva es a que los adultos y adolescentes también puedan reconocer sus emociones, expresar las mismas, porque
gestión de emociones ha sido complicada para los jóvenes y los adultos. Uno mira a una persona de 57 años en este tiempo, muchas veces le es difícil decir sus sentimientos y lo que opina o lo que piensa porque no tiene esa herramienta o esa sensibilidad para decirlo de una forma apropiada. O lo contrario, lo dice de tal forma que puede herir o maltratar al otro. Entonces, el arte nos permite comenzar a generar una sensibilidad y también un filtro que nos ayuda a reconocer nuestras emociones y a trabajarlas y a expresarlas de una forma distinta. Pero también nos ayuda a la observación y a la reflexión. También nos ayuda a generar ese pensamiento analítico, crítico, a través de la observación. Entonces, los adolescentes son más tendientes a esto. Entonces, comienzan a observar y reflexionan y comienzan a plasmarlo de acuerdo al interés que tengan en la disciplina artística que les gusta. Pero también continuamos con este tema de la creatividad. Los adolescentes y adultos también son creativos. Lo que pasa es que nosotros no creemos en nosotros mismos, pero lo que nosotros hacemos es a través de ese proceso de creatividad. No es que, o sea, Picasso decía que si él pudiera definir el arte, ya dejaría de ser arte. Cada quien tiene una percepción de arte totalmente diferente porque va acorde a su proceso personal, a su proceso de construcción como persona. Entonces yo no puedo decirle al otro, oiga, esto le quedó feo, porque yo no, la percepción de él es esa, que es muy diferente a la mía, y eso debemos respetarlo, porque también Wassily Kandinsky decía que los críticos del arte no deberían de existir, porque cada quien tiene una percepción del mundo distinta. Entonces, ese proceso de creatividad lo debemos respetar en todas las etapas del desarrollo, porque así hagan un punto, una línea para una persona, un punto o una línea significa algo diferente a lo que usted está pensando. También genera confianza en mí mismo, porque logré reconocerme como persona y puedo, al reconocerme como persona, pues puedo establecer esas habilidades sociales que me generan confianza, ¿sí? Pero primero tengo que trabajar en mí para después poder relacionarme con los demás. Y seguimos con la solución de problemas, porque el arte nos ayuda a eso, nos ayuda a desarrollar esa flexibilidad cognitiva para poder encontrar la solución a los problemas, pero de una forma adecuada, no al paso por paso, organizando, planeando, para poder llegar a esa resolución. Y también nos ayuda a trabajar todo lo que es el proceso de atención, de concentración, de memoria. La memoria es muy importante, tanto la visual y la auditiva en el arte, ¿sí? Porque nos permite desarrollar estas habilidades. Y pues con los adultos, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, podemos utilizar diferentes técnicas artísticas como la danza, el teatro, la fotografía, la escultura, el dibujo, la historieta y la pintura. Aquí tenemos muchos grupos de adultos mayores donde trabajan esto, y yo creo que las personas que han visto la expresión del adulto mayor al hacer la danza es algo para ellos que los realiza, que les causa placer, ¿sí? que los hace ser felices. Es que el arte no es solamente para crear, sino también para ser feliz, es algo que también nos puede generar placer, ¿sí? El solo hecho, hay personas que les encanta la fotografía y eso les permite a ellos expresar sus emociones y a través de lo que van fotografiando van contando una historia. ¿Qué proyectos podemos trabajar con estas técnicas de sensibilidad estética, tejiendo vidas, conectando tu cuerpo, mente y alma y exprésate? Este de tejiendo vidas es muy importante porque también se puede hacer a través de un telar. Pienso que también tenemos que volver, o no volver,
una invitación a descubrir nuestras raíces, el hilar, el trabajar los telares, el coser en 2 agujas, el crochet también cuenta historias, el tejer cuenta una historia y no solamente cuenta mi historia, sino cuenta la historia de los demás. Y al contar las historias mías y la de los demás, pues voy construyendo sociedad. Y por último, pues estableciendo espacios para que los jóvenes y adultos tengan un espacio que sea de su interés, porque muchas veces nosotros queremos imponer tanto a los niños como a los jóvenes, como a los adultos. Lo que podemos hacer es darles opciones para que ellos elijan, pero elijan algo que sea de su gusto, que les genere ese interés, que los motive, que les genere ese placer y esa felicidad. Al presentarles una gama de diferentes técnicas o estrategias o autores, ellos van a poder, o corrientes, porque no es solamente trabajar autores, sino también podemos hacerlo desde las diferentes corrientes artísticas. Ellos van a elegir una y a través de esa corriente pueden desarrollar diferentes proyectos. Entonces la invitación es a que podamos trabajar en equipo, trabajemos en equipo, insisto, terapeutas con pedagogos, con licenciados en arte, con los músicos, con los artistas de escénicos, porque podemos hacer unos trabajos brillantes, brillantes. O sea, el terapeuta ocupacional tiene el plus de trabajar todo lo que tiene que ver con el desempeño ocupacional, con la ocupación en sí, pero también el artista te puede complementar y pueden hacer grandes trabajos. Entonces, aquí hay una muestra de lo que se puede hacer desde la primera infancia y en jóvenes y adultos, pero considero que hay experiencias valiosas que todavía no se han mostrado y que la invitación es a que las mostremos y compartamos el conocimiento. Entonces, pues, aquí pues hay alguna bibliografía y les agradezco por su participación. Profe Catalina, muchas gracias por esta presentación, muy interesante, además desde otro punto de vista nos ha llevado a hacer un recorrido por estos escenarios del arte y su utilidad en todos los procesos de aprendizaje y también de las habilidades con los niños. Quisiera saber si tenemos acá preguntas en el chat. No, tenemos hasta ahora un comentario de la profesora Sandra Araque que nos acompaña acá. Excelente presentación, Catalina. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Andrea Camacho nos comparte qué proyecto tan bonito. Hasta el momento solo felicitaciones. Muy interesante, profe Catalina, ¿de qué manera se puede llevar esto a otros espacios? Digamos, el hecho de poder trabajar estas técnicas y desde el arte llevarlo como hacia otros escenarios en donde los papás puedan recrear algo de esto que nos ha mencionado con los niños, por ejemplo. Pues podemos plantearlo como proyectos de extensión dentro de las universidades o también dentro de las mismas juntas de acciones locales. Podemos desarrollar estos proyectos que serían de gran apoyo para los niños y las niñas, porque es que no solamente podemos pensar en lo académico, sino también podemos trasladarlo a lo comunitario. Entonces sería interesante que con los líderes de las juntas de acciones comunales o también hasta con la misma alcaldía, poder gestionar espacios donde cada localidad tuviera esta posibilidad de acceder
a estos proyectos, ¿sí? Porque los proyectos van naciendo también a partir de lo que les digo, de los intereses y de las elecciones de los niños. Nosotros lo que hacemos es presentarle unas gamas de posibilidades, pero ellos son los que van eligiendo hacia dónde quieren ir, qué técnicas van a utilizar, ¿sí? Insisto, no podemos subestimar a los niños por muy pequeños que sean, porque los niños nos entienden y nos comprenden totalmente todo lo que estamos diciendo. Entonces, ellos sí tienen esa capacidad de elegir, obviamente, acorde a su edad, pero también lo podemos manejar desde allí. ¿Existe alguna guía o algo que se haya estructurado desde las experiencias que tiene terapia ocupacional en estas técnicas, o algo que pueda orientar a los padres, por ejemplo, cuando van a visitar un museo o alguna galería de arte o algún espacio donde tenemos una representación del arte? Para que puedan, digamos, ser mejores guías con los niños? Pues los museos, digamos que las visitas al museo, sí hay unas guías, pero desde terapia ocupacional, las guías que se han desarrollado es más desde el área psicosocial. Yo estuve haciendo indagación, hay colegas chilenos que han trabajado en esa parte psicosocial utilizando el arte, pero digamos que desde la parte educativa no encontré mucha información. Sería interesante poder construir una guía que le permitiera al padre de familia, acorde a la edad de cada niño, irlo introduciendo al arte sin forzarlo, ¿sí? Sino haciéndolo descubrir el mundo del arte de una forma distinta. Eso con respecto a lo que me decías. Y en cuanto a las guías de museos, sí hay artículos que muestran cómo los padres de familia pueden orientar a los niños para que realicen esas visitas al museo, para que sea interesante para ellos. E inclusive hay museos que tienen como programas específicos para los niños. Por ejemplo, el Museo del Banco de la República, de la Moneda, tiene un programa donde van las familias y es diferente cómo hacen el recorrido, porque es especialmente para que los niños entiendan y comprendan cómo fue esos momentos históricos del cambio de esa parte del manejo de la moneda, del intercambio, del cambalache, porque llegamos a la moneda y a los billetes. Entonces sí depende del museo. ¿Qué recomendaciones daría, profe Catalina, a los colegios, digamos, o a los profesores, para que incorporaran temas relacionados precisamente en sus asignaturas? Vemos que, por ejemplo, en las asignaturas de sociales muchas veces les piden trabajos de este orden, pero con un enfoque diferente, cómo articular esto que nos permite desarrollar esas habilidades sensoriales, motoras y cognitivas a través de los mismos contenidos de las asignaturas que se ven en los colegios. Pues lo primero que yo aconsejo es que primero el docente tiene que conocer el arte y debe conocer las corrientes artísticas, ¿sí? Porque, insisto, por ejemplo, con Wassily Kandinsky podemos trabajar las matemáticas, hasta con Pablo Picasso podemos trabajar también las matemáticas, pero para ello debemos leer e identificar qué es lo que yo le quiero transmitir al alumno a través de este autor. Si voy a trabajar las figuras geométricas, entonces, listo, voy a escoger una pintura que las defina también, que el niño con sus sistemas sensoriales pueda captar esas figuras y representarlas. No solamente eh, en la hoja, sino también con su cuerpo, porque primero hay que hacerlo con el cuerpo para que después lleguemos a representarlo con la hoja. Entonces, lo primero es conocer del arte, identificar las corrientes artísticas, identificar el proceso que cada uno de los autores de esas corrientes hace, y también primero el docente lo debe
conocer y saberlo interpretar, ¿sí? Y ya después bajarlo al mundo pero, por ejemplo, un Guernica, la pintura del Guernica nos sirve para trabajar todo lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces ahí podemos trabajar. Entonces, ¿tú qué ves? ¿Qué te suscita esta pintura? ¿Tú qué crees que está pasando en ese momento? A llevar al alumno a la reflexión para después conectar esa parte histórica con esa parte artística que al fin y al cabo el arte le va a hacer vivir y sentir ese momento. Porque realmente, o sea, a mí me encanta Pablo Picasso y cuando uno ve el Guernica, uno se conecta inmediatamente y comienza a darse cuenta el sufrimiento, el dolor, la desesperación que vivían en esa época, ¿sí? Entonces, pues yo lo sugeriría que lo hiciéramos de esa manera. Profe, tienes el micrófono apagado. Perdón. Sí, hay un comentario de Nidia Cecilia Díaz que nos dice que qué bonito trabajar en equipo para lograr un fin común en los procesos de formación y pasar la disciplinariedad desde la experiencia. Creo que realmente estamos de acuerdo, es una experiencia más que todo desde cómo se pueden incorporar a partir de las vivencias y de la exploración de otros campos hacia ese conocimiento que se ha logrado construir a partir de diferentes teorías y diferentes técnicas como las que has podido trabajar y compartirnos. Pues más que agradecimientos porque pues creo que este es un tema muy novedoso que nos deja pues mucha gratificación y muchas inquietudes seguramente para seguirlo trabajando, profesora Catalina. De verdad que muchas gracias y bueno, solo comentarios de felicitación, así que recordarle a toda nuestra audiencia que diariamente estamos pasando a través del canal de Salud Unal Contigo por YouTube los programas que se han venido dando para que los puedan reproducir, para que también los puedan recomendar a aquellos que no nos pudieron acompañar en la tarde de hoy y invitarlos a las siguientes sesiones en nuestro programa que tiene las franjas de 8 de la mañana y 5 de la tarde. Mañana los esperamos. Les habló Olga Beatriz Guzmán, profesora del Departamento de la Ocupación Humana. Profe Catalina, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar y pues quiero decir lo último y es invitarlos a trabajar en equipo. Insisto, la construcción del conocimiento tiene que ser multidisciplinario, no solamente creo que todos nos complementamos y desde que aprendamos a trabajar en equipo podemos construir una mejor sociedad para nuestros niños, adolescentes y también buscar un bienestar para nuestros adultos mayores, porque también el arte transmite valores y en la medida en que desarrollemos esos valores en los niños y los adolescentes, vamos a proteger también al adulto mayor que ha sido tan vulnerado y tan maltratado. Entonces la invitación es a eso. Y pues si tienen alguna pregunta, comentario, también ahí está mi correo por si necesitan bibliografía o ampliar el tema. Gracias, profe Olga, por este espacio y que todos pasen una feliz tarde. Muchas gracias. A propósito de lo que acabas de mencionar, solamente para decirles que justamente el viernes anterior, la profesora Francia Aroca también nos acompañó con un tema en donde incorporó todo todos los componentes que se trabajan con adulto mayor, con la persona mayor, involucrando también el arte. Entonces, creo que se complementan muy bien, invitarlos pues a que puedan reproducir estas presentaciones. Y que a propósito también el próximo viernes haremos una relacionada con lo que tiene que ver con la aplicación de la tecnología a todas estas técnicas que podemos trabajar con nuestras diferentes poblaciones. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos, nos siguen llegando muchos comentarios. Claro que sí.
Bueno, un saludo para todos y muchas gracias. Feliz tarde. Ya pueden ir saliendo para que se pueda finalizar la grabación. Muchas gracias.